clases hoy. Entonces, gracias hermanos por venir esta mañana. No sé cuáles eran sus expectativas para el día de hoy. Creo que en las mías, creo que llegamos por ahí del 70, 80%. Yo esperaba más todavía, hermanos, en el primer domingo del año venir a dar gracias a Dios por haber pasado el año viejo, el año 2025, y venir agradecidos al Señor para alabar, para glorificar su nombre. No sé, como les decía, cuáles son sus expectativas para este 2026, pero bueno, hoy quiero que iniciemos estudiando un nuevo libro en este año 2026. Dejamos atrás el libro de Daniel, si ustedes lo recuerdan, que veníamos estudiando el libro de Daniel, y bueno, también entramos a la Navidad y vimos ahí las maravillas de la Navidad. Pero hoy vamos a iniciar con el libro de Esdras, y quiero que busquen en sus Biblias el libro de Esdras. El libro de Esdras está en el Antiguo Testamento, ¿sí? Entre Génesis y Malaquías. Bueno, quiero que estemos meditando en este tiempo sobre el libro de Esdras, y quiero decirles que, bueno, el libro de Esdras lleva el nombre de este personaje a quien se le atribuye como el escritor del libro. Sin embargo, de inicio no se va a hablar de este personaje. Este libro tiene 10 capítulos. Y Esdras va a aparecer hasta el capítulo 7. O sea que solamente 3 capítulos de su libro, del libro de Esdras, va a hablar acerca de este personaje, ¿sí? Primero va a hablar de otros acontecimientos que se están dando en ese tiempo, en esa época. Entonces, para que ustedes vean, el personaje, ¿sí?, va a aparecer después de la segunda mitad del libro, y Esdras es un sacerdote, un levita, un escriba, que, bueno, el escriba se encarga de transcribir la ley de Dios. Él es como una especie de una fotocopiadora. Él copiaba los textos porque no habían las copiadoras que hoy nosotros tenemos, así que él se encargaba de transcribir los libros, y así se obtenían los escritos sagrados, se iban guardando tiempo tras tiempo. Además era sacerdote de la familia de Leví. Eso lo vamos a ver en el capítulo 7 también, allá por el versículo 11. Esdras regresa a Babilonia, comanda un grupo de exiliados que van a regresar a Jerusalén, por ahí de los años 458, antes que viniera Jesucristo, el Salvador, ¿sí? Entonces, para que se ubiquen en la época, 458 años antes que viniera Jesús, antes que naciera el Salvador. Y son los que están regresando de Babilonia a Jerusalén. Si ustedes recuerdan, vimos en Daniel cuando el pueblo es llevado cautivo a Babilonia, y Daniel desde su juventud está en Babilonia, y ya a la avanzada edad vemos que Dios le revela el acontecimiento que Jeremías escribía allá en el capítulo 25. Jeremías capítulo 25 nos va a decir que se han cumplido los 70 años o las 70 semanas y que el pueblo va a regresar a Jerusalén. ¿Cuál es el propósito de Esdras? No del libro, sino de Esdras, de ir a Jerusalén. ¿Cuál es el propósito? Bueno, el propósito nace del rey. El rey que está en esa época, el rey Ciro,
lo manda de regreso a Jerusalén comandando un grupo. Y el propósito es que es enviado para indagar acerca de la situación de Jerusalén y llevar a cabo cualquier reforma necesaria para el pueblo. Así es, el rey Artajerjes lo envía de regreso a su pueblo, a su tierra, ¿sí? Para que restaure la ciudad, restaure la adoración a Dios. Y para eso él se va a encargar de reconstruir el templo, ¿sí? Y todos los actos litúrgicos que hay en ese tiempo. ¿De qué nos habla este libro de Esdras? ¿Cuál es su género literario que predomina? Bueno, es una narrativa histórica. Nos va a contar historia. No sé a cuántos de aquí les gusta la historia. Estudiar el pasado, cómo han sucedido las cosas, cómo han acontecido. Hay algunos que pues no les gusta la historia, ¿verdad? Prefieren otro tipo de literatura, poesía, no sé, de otras cosas, pero hay algunos que les apasiona la historia, ¿sí? Indagar acerca de cómo han sucedido las cosas. Bueno, a nosotros creo que nos debe gustar, o si no, buscar que nos interese un poquito la historia, porque el libro que nosotros tenemos, que es la Biblia, la palabra de Dios, es un libro histórico, ¿sí? Las cosas han pasado muchos años atrás. Y lo que se escribió en el libro originalmente no estaba destinado para nosotros. Estaba destinado a un pueblo en particular, a una persona en particular, pero ese libro histórico, sus palabras que son vivas, sus aplicaciones llegan hasta nuestro tiempo. Por eso es importante que nosotros conozcamos la historia. Este libro va a usar muchos listados. De hecho, el capítulo 2, ustedes van a ver un listado de personas que están regresando a Jerusalén. Pues bueno, este libro va a ocupar listados del templo, de personas que regresan, entre ellos sacerdotes, levitas, incluso matrimonios. Van a hablar de los que trabajaron en la reconstrucción, ¿sí? Va a haber mucho documento oficial del imperio, incluso nos va a decir que fue escrito en tal lengua, el escrito que mandó el rey, porque era la lengua oficial de ese tiempo. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, en el capítulo 1 un decreto, el decreto de Ciro, para que el pueblo regrese a Jerusalén. Después vamos a encontrar una carta de Rehum a Artajerjes, cuando le va a decir, bueno, ¿qué hace aquí Esdras, no? ¿Quién le dio permiso para empezar a hacer todas estas cosas? Y le escribe al rey Artajerjes, el gobernador de esa zona, le escribe. Bueno, contesta también el rey a ese comunicado, le da una respuesta a Artajerjes. Lo vamos a encontrar en el capítulo 4, ese diálogo, esos documentos históricos, y así van a haber más documentos. Es importante, hermanos, los documentos. Quizás para nosotros es tedioso tener que escribir. ¿Saben? Es a veces de nuestras problemáticas. Pareciera que, ¿por qué en la iglesia tenemos que levantar acuerdos, actas, verdad? Bueno, son antecedentes que se dejan y queremos que las generaciones futuras puedan ver, bueno, cómo se trató tal asunto, cómo lo resolvieron nuestros hermanos en el pasado. Pero si nosotros no dejamos ningún documento, tal vez para nuestra generación futura se va a complicar, ¿verdad? No saber qué hacer en algunas situaciones. Por eso es importante, hermanos, los documentos.
Otra de las cosas importantes de los documentos, no solamente es importante la palabra. Decimos que debemos tener palabras cuando decimos sí, no, estoy de acuerdo. Pero también si nuestra palabra es veraz, si nuestra palabra tiene valor, ¿por qué no también documentarlo? Dejar un documento, comprometernos, firmar quizás. Nos da miedo, ¿verdad? Nos da miedo documentos escritos donde tenemos que poner nuestra firma. Queremos comprometernos solo con la palabra. Pero hermanos, es importante también los documentos oficiales. Como iglesia presbiteriana tenemos documentos oficiales en los cuales, bueno, recurrimos a ellos. Otra de las cosas, el libro de Esdras también tiene temas principales que abordar. Por lo menos 3 de ellos vamos a ver a lo largo de este libro. Uno, la reconstrucción del templo. Ese es el tema principal, vamos a decirlo así, de reconstruir el templo de Jerusalén. Es el objetivo de Dios en la historia de la redención. Un templo, una casa, un lugar donde Dios habita. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué consideramos este lugar importante para nosotros? Bueno, porque decimos que cuando nos congregamos aquí, la presencia de Dios está aquí con nosotros. A menos que tú vengas cero de esa idea, ¿verdad? De que Dios no está en este lugar. Y nada más vengo porque, bueno, pues me han dicho que hay que ir a la iglesia y vamos a reunirnos. No, nos reunimos porque la presencia de Dios va a estar aquí. Esa es la promesa de Dios en su palabra, que Él va a estar en su pueblo, entre los suyos, donde le adoran, donde le sirven. Segundo, el pueblo de Dios, como todo, tiene un propósito de Dios. ¿Sí? Que todos van a participar en la reconstrucción de Jerusalén, específicamente del templo, de los muros, todos. Y no solamente esta labor es trabajo de los líderes, no fue solamente trabajo de Esdras, de Nehemías, de Zorobabel, sino fue trabajo de todos. El propósito de este libro también, dentro de sus temas, es hablarnos de que todo el pueblo participó en la reconstrucción. No sé si tú te ves como parte de Jesús de Nazaret, del todo, de que también tú puedes aportar, de que tú también puedes ayudar, que tú también puedes colaborar en la construcción o reconstrucción de este lugar. Pero no solamente eso, de todo lo que implica la iglesia Jesús de Nazaret. Y tercero, la palabra escrita. Esa va a ser también, y no es porque sea lo menor, sino es lo central. La palabra de Dios, el libro sagrado, va a ser la parte central del pueblo de Dios en Esdras. Otra de las cosas, la teología en este libro de Esdras. Bueno, vamos a ver en el libro de Esdras también mucha oposición a la obra de Dios. Vamos a ver oposición, y esa oposición la ha habido a lo largo de la historia bíblica. Satanás, los enemigos de Dios queriendo acabar con su obra, oponiéndose a ella. Sin embargo, vamos a ver que ellos habrían sido incapaces de lograr la reconstrucción del templo, de levantar los muros, ¿sí?, si el Señor no hubiera intervenido.
Hermanos, para este 2026, todo lo que nosotros emprendamos a hacer, el trabajo en casa, en el trabajo, en la familia, aquí en la iglesia, va a haber oposición. Va a haber oposición a lo largo del año. Y si Dios no interviene, y si Dios no está con nosotros, no lo vamos a lograr, hermanos. ¿Sí? No es solamente mi optimismo y mis buenos deseos. No, necesitamos de la ayuda de Dios para cumplir las metas, los propósitos. Así que necesitamos que Dios intervenga en nosotros, en nuestra vida, en este 2026. Así como lo hizo con Esdras en ese tiempo, 400 años antes que Jesucristo viniera. Y intervino en la adoración en el templo, la reconstrucción y en la obediencia a las normas del pacto y a la oración. El Señor tuvo que actuar para que el pueblo se comprometiera a obedecer, a buscar al Señor. Y otra de las cosas, la cristología en el libro de Esdras. Bueno, no hay profecías mesiánicas en el libro de Esdras. No hay algo así que nos hable de Cristo, de una profecía acerca del Mesías. Pero ¿saben? Vemos a líderes en el pueblo presentándose como una luz que anticipa al líder único del pueblo de Dios. ¿A quién es este líder? Jesucristo. Si bien habían muchos líderes como Zorobabel, como Esdras, como Nehemías, solo apuntaban al verdadero líder, a Jesucristo. Esdras y otros, los demás líderes, estaban preparados para enfrentar toda oposición. Pero no solamente eso, ¿saben qué? Ellos iban a encargar de animar a aquellos que querían abandonar las actividades de reconstrucción. Es Cristo Jesús, hermanos, que a lo largo del 2025 nos ayudó, nos animó, no dejó que desistiéramos, no dejó que nos alejáramos, sino que estuvo ahí. Y esperamos que en este 2026 esté también el Señor ahí animándonos, defendiéndonos contra toda oposición. La narrativa de este libro se encuentra y está enfocado en el templo. Y ¿saben? Tiene un significado el templo. Apunta a una persona. ¿A qué persona? A Cristo. Jesús lo dijo allá en San Juan 2:19. Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Cristo Jesús es ese templo. Cristo Jesús es el que nosotros debemos adorar, debemos estar en su presencia, porque Él es el templo, ¿sí? Que lo intentaron derribar, pero Él lo levantó. Lo segundo, el templo del cual hablamos que se anticipa en ese tiempo, es también una realidad de la iglesia hoy en día. Primera los Corintios 3, 16 y 17 va a decir: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Otra de las cosas, hermanos, el templo también apunta a su pueblo, a ti, a tu vida. Ese es el lugar donde el Señor mora.
Porque ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Dice también Pablo en 2 Corintios. Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Habitaré y andaré entre ellos, dice el Señor, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. De esto, hermanos, trata Esdras y vamos a estar abordándolo. No sé si esto les anima a hacer un pequeño recorrido de lo que escribe el libro de Esdras, o de que escribe este personaje, Esdras, para que nosotros nos interesemos en estudiar este libro. Bueno, y quiero que vayamos a este libro en los primeros 2 versículos. Solo en los 2 primeros versículos quiero que abordemos el tema de hoy. ¿Sí? No era el tema, el primero solo es conocer el libro. Y el tema para hoy es el mover de Dios. Y he escuchado a lo largo del culto, ¿sí? A la directiva en algún momento le dije que mi intención era iniciar con el libro de Esdras este año, pero no les dije de que el tema inicial iba a ser acerca del mover de Dios. Y hoy lo escuché de Ever, lo escuché del hermano Rubén mencionar del mover de Dios, ¿no? No es una palabra profética, ¿no? Pero esperamos estar en sintonía. Y antes de leer los primeros 2 versículos, supongo ya lo tienes ahí, quiero comenzar preguntándoles, ¿cuál es la mejor noticia que puedes imaginar para este 2026? ¿Cuál es tu sueño ideal? ¿Es volverte millonario y comprar la casa de tus sueños? ¿O terminar tu carrera y ser exitoso? ¿Pudieras trabajar? ¿Podrías tener lo que siempre quisiste? ¿O quizás estás esperando en este 2026 que tu cónyuge pronto se vuelva la persona que tanto has anhelado? Que te obedezca, que te escuche, que, no sé, lo que tú quisiste, que sea ella o él. O quizás quieres también que tu hijo o tus hijos se corrijan sus pasos, vivan una vida cristiana responsable, que el día de mañana se casen con una persona maravillosa, que le ame y que le quiera. ¿Cuál sería la mejor noticia para ti en este 2026, hermano? O déjame preguntártelo de esta otra manera. ¿Por qué te vas a levantar el día de mañana? Sí, pues porque tengo que ir a trabajar. ¿Por eso te levantas? No, pues es que tengo que traer el alimento a casa. No sé, ¿por qué te levantas? ¿Por qué te vas a levantar el día de mañana? ¿O qué te mueve y te motiva durante el día? ¿Qué te mueve, sí, a levantarte a trabajar? Sí, a cuidar de tu familia. ¿Qué te mueve? Ahora sí quiero que vayamos al libro de Esdras, en el capítulo 1, versículo 1 y 2. Yo lo voy a leer en la versión de las Américas. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar todo su reino, y también por escrito diciendo: así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá.
Bueno, decíamos que Esdras regresa 438 años antes que Jesucristo viniera. Pero 10 años antes que Esdras fuera a Jerusalén, se da este edicto. En este primer edicto, en este decreto de Ciro, el que va a Jerusalén es no Esdras, no Nehemías, sino Zorobabel. Zorobabel es el primero que comanda al primer grupo de exiliados de regresar a Jerusalén. Capítulo 7, vamos a ver que Esdras ahora, 10 años después, es enviado por Artajerjes. Ciro hizo un decreto, ¿sí?, dando a los judíos exiliados en su imperio el derecho de regresar a Jerusalén. Estaban cautivos allá, lo que fue Babilonia, y después vinieron los persas y los medos. Bueno, allá estando cautivos, Dios hace lo siguiente. Dice en la versión de las Américas y en la NBI, el Señor movió el espíritu de Ciro. En la Reina Valera va a decir despertó, ¿no? Así dice, me parece, en la Reina Valera, despertó. Pero me gustó más esta idea del Señor movió el espíritu de Ciro. Y es que yo espero, hermanos, que en este 2026 el Señor nos mueva tu espíritu, mueva tu alma. También la mía, claro, ¿no? De todos nosotros, el Señor nos mueva. Lo hizo con un rey, pero también lo hizo con todo su pueblo. Y lo vamos a ver a lo largo de estar meditando este libro. Es muy posible que el profeta Daniel haya sido el instrumento que Dios movió para despertar en Ciro este deseo de que el pueblo de Dios regresara. ¿Por qué es muy posible? Bueno, en ese tiempo todavía Daniel estaba allá en Babilonia, o ahí con los persas, con los medos, porque Daniel en el capítulo 10 así nos los está diciendo. Y quizás Daniel le habló al rey de Jeremías 5:8 al 12. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré de todas las tribus del norte, dice Jehová, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Así dice la profecía de Jeremías, diciéndole al pueblo de Israel: ¿saben qué? Voy a traer a Nabucodonosor para que los tome preso y los lleve cautivo, y van a ser la burla de todos los pueblos. Les está diciendo el Señor a su pueblo Israel. Pero también va a decir en el versículo 12: y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. El tiempo del cautiverio estaba llegando a su fin. Y yo creo que Daniel le había dicho esto a Ciro de esta profecía.
O quizás le contó la profecía de Isaías, Isaías 45, 1 al 7. Así dice Jehová a su ungido. Escuche, así dice Jehová a su ungido Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo por nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te he puesto sobrenombre. Y va a decir lo siguiente: aunque no me conociste. Y lo vuelve a decir en el versículo 5: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Mire, Dios llama a Ciro su ungido, y que lo toma de su mano para llevar a cabo todo lo que él quiere. Y va a decir: aunque tú no me conociste. No sé si Ciro, por esta profecía, quizás Ciro no se convirtió, quizás tuvo temor a las profecías de que después iba a destruir el imperio medo-persa y lo iba a hacer una desolación, iba a acabar con ese imperio. Y bueno, hoy más no se sabe de ese imperio. Hoy está desierto Irán y Irak, todos esos pueblos. Pero el Señor lo tomó como su siervo para llevar a cabo sus propósitos. Lo mismo que hizo con Nabucodonosor cuando fue por el pueblo de Israel y lo llevó cautivo. Fue propósito de Dios levantar a estos pueblos y castigar a su pueblo Israel, llevándolos cautivos. Hermanos, Dios se mueve en el mundo de muchas maneras. Y lo primero, Dios se mueve desde antes de la fundación del mundo, hermano. Y cuando creó el mundo y que el mundo estaba desordenado y vacío, ¿quién se movía ahí? El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y empezó un mover de Dios para ordenar el mundo. Y creó la luz, ¿sí? Y separó las aguas, separó el cielo de la tierra y empezó a ordenar. Dios se estaba moviendo. Dios se mueve desde antes de la fundación del mundo, en la fundación del mundo, y a partir de ahí el Señor se sigue moviendo. El Señor Jesús en San Juan 5:17 lo va a decir de esta manera: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. En otras palabras, mi Padre hasta ahora se sigue moviendo y yo me sigo moviendo, dice el Señor Jesús. ¿Y nosotros, hermanos? Nosotros pareciera que estamos estáticos, ¿verdad? No nos movemos. Él mueve a todo ser vivo. Él mueve a todas las personas, buenos y malos, hermanos. Todo lo hace conforme a su propósito. Iniciamos el año, el día 2, con un temblor de 6.5, ¿verdad? Sacudió a la Ciudad de México, lo movió. Y el día 3, amanecimos con la noticia de que Estados Unidos va, ¿verdad?, por Maduro a Venezuela.
Y las cosas, la política internacional, lo geopolítico,